Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Quiero hablar del tema de los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos, bueno, ya sabéis que son la base de algunas enfermedades, ¿no? Como pueden ser la depresión, la angustia, están también detrás de la culpa, de la vergüenza. Entonces, muchas veces no necesitamos tocar fondo para que un profesional nos ayude, ¿eh? a cómo revertir estos pensamientos o a ver si realmente tenemos pues un trastorno de fondo, ¿no? Ahí en esa forma que tenemos de actuar. Entonces los pensamientos negativos, como digo, aparecen muchas veces, muchos de vosotros que tenéis insomnio, pues de repente estáis en la cama o a lo mejor os habéis dormido un rato y de repente os despertáis como si hubierais dormido mucho, como si no hubierais dormido prácticamente nada y os vienen pensamientos intrusivos, ¿no? a la mente que no podéis parar o no sabéis cómo poder frenarlos. Entonces, estrategias de afrontamiento respecto a esto hay muchas, pero hoy lo que sí que quiero traeros es cómo detectar si yo realmente estoy viviendo como un episodio de angustia emocional profundo ahora, ¿no? Que a futuro o incluso ahora mismo pues, me puede estar llevando pues a tener, pues bueno, lo que digo, ¿no? Un trastorno de fondo como pueda ser un episodio de depresión o un trastorno ansioso. Entonces, si queréis coger papel y lápiz, yo voy a realizaros 17 preguntas. Esto no sustituye nunca a un test de evaluación de diagnóstico o de consulta, pero sí que os pueden ayudar para daros cuenta si podéis darle una vuelta a esto que os está pasando y si pensáis que necesitáis ayuda de un profesional, ¿no? Entonces, como digo, sin más dilación vamos a hacer las 17 preguntas y simplemente tenéis que responder sí o no, sí, a cada una de las que yo os vaya a ir diciendo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es: ¿experimento episodios muy intensos de depresión, ansiedad, ira u otras emociones negativas? Responder con un sí o con un no. Repito, experimento episodios muy intensos de depresión, ansiedad, ira u otras emociones negativas. Es decir, si de forma recurrente experimentáis pues bueno, pensamientos, emociones negativas, estáis con ansiedad, os enfadáis por cualquier cosa, etcétera, ¿vale? Sí o no. La segunda, cuando me deprimo o me enfado, la depresión me puede durar días o incluso semanas. ¿Vale? Es decir, yo entro en un estado de secuestro emocional, estoy enfadado, estoy irascible, no quiero saber nada del mundo, ¿vale? Y este estado me puede durar días o incluso semanas. ¿Sí o no? El 3. Tengo poco control sobre mi angustia cuando se produce. Es decir, cuando estoy en un estado de angustia, no sé cómo revertirlo. Tengo poco control emocional, puedo permanecer en ese estado, ¿vale? Y no sé realmente qué estrategias o cómo puedo salir de esa angustia cuando se produce, ¿vale? Sí o no. Es decir, tengo poco control sobre mi angustia cuando se produce. La 4. El hecho de enfadarme influye enormemente en mi funcionamiento diario. Es decir, si yo de repente me enfado conmigo misma, con otra persona o con una situación en concreto, ¿vale? Porque se pueden dar esas tres casuísticas, influye en mi funcionamiento diario. Es decir, de repente me inhabilita emocionalmente o racionalmente para realizar mi trabajo, para realizar tareas o para lo que sea. No al 100%, pero en un grado elevado, ¿vale? Sí o no. La quinta. A menudo tengo pensamientos suicidas o de autolesionarme. A menudo tengo pensamientos suicidas o de autolesionarme. Sí o no. Es decir, pues bueno, cuando me invaden estos pensamientos negativos, pues en alguna ocasión he podido pensar en tener un comportamiento suicida, ¿vale? O también autolesionarme. ¿Sí o no? La sexta, duermo mal la mayoría de las noches.
Es decir, si más de la mitad de la semana dormís mal, tenéis insomnio, os despertáis con frecuencia y luego no os podéis dormir, os cuesta mucho dormiros, etc., apuntáis un sí. En caso de que, bueno, pues podéis dormir mal ocasionalmente, como nos puede ocurrir, ¿no?, a todos. Pero si por norma duermes mal la mayoría de las noches, puntúate con un sí. La séptima es: cuando estoy enfadado tiendo a aislarme y a replegarme. Es decir, estoy enfadado por cualquier circunstancia y no quiero saber nada del mundo. Me aíslo, me separo, ¿vale? No socializo, me quedo en mi mundo interior, me meto en mi cueva y no quiero saber nada. Entonces, un sí o un no. Cuando estoy enfadado tiendo a aislarme o a replegarme. La octava: tengo problemas para controlar mi ira y puedo ser bastante hiriente con los demás. Es decir, tienes problema para controlar cuando te enfadas y además puedes herir a los demás, bien sea verbalmente o físicamente, ¿vale? O comportamentalmente, que también puede ser, que, bueno, no le dirijas la palabra a nadie, eso también es una manera, ¿no?, de ser hiriente con los demás. Entonces, tengo problemas para controlar mi ira y puedo ser bastante hiriente con los demás, con un sí o con un no. La siguiente: cuando estoy enfadado, ansioso o deprimido, recurro a la procrastinación y a la evitación para hacer frente a las exigencias del día a día. Es decir, cuando estoy en cualquiera de esos estados, enfadado por cualquier circunstancia, ansioso, en un estado de ansiedad, o deprimido, sin ganas de hacer prácticamente nada, lo que haces es procrastinar y evitar. Es decir, vas dejando para otro día, para otro momento, tareas u obligaciones que tendrías que hacer en ese momento, ¿vale? Cuando estoy enfadado, ansioso o deprimido, recurro a la procrastinación y a la evitación para hacer frente a las exigencias de la vida. La siguiente es: cuando me siento ansioso o deprimido, tiendo a consumir alcohol u otras sustancias a fin de aliviar el dolor emocional. Es decir, para adormecer, ¿vale?, ese estado de ansiedad o depresión, lo que haces es recurrir al alcohol o bien a otras sustancias como puedan ser drogas, pues bueno, también otros comportamientos como puedan ser el juego, etc., ¿vale? Con un sí o con un no. La siguiente: hace semanas que no soy capaz de experimentar emociones positivas como la alegría, la paz o la satisfacción, ¿vale? Puedes experimentarla en un momento determinado, pero no es un estado normal, un estado habitual, ¿vale? Hace semanas que no soy capaz de experimentar emociones positivas como la alegría, la paz, la satisfacción, con un sí o con un no. La siguiente: mis emociones fluctúan de un extremo al otro. Es decir, tan pronto estoy muy contento como puedo estar muy descontento o muy enfadado, ¿vale? Entonces me voy de un extremo a otro, ¿de acuerdo? Sí o no, mis emociones fluctúan de un extremo al otro. La siguiente: a menudo tengo conflictos o discusiones con amigos, compañeros de trabajo, familia o conocidos, ¿de acuerdo? A menudo tengo conflictos o discusiones con amigos, compañeros, trabajo, familia o conocidos. Es decir, si de una forma habitual, pues a la mínima estoy discutiendo con la gente que tengo alrededor, ¿vale? O también, pues, con desconocidos. Es decir, voy por la calle, me molesta cuando se me cruza un coche y entonces bajo la ventanilla y la lío parda con el conductor, ¿no? O si estoy en la cola del supermercado y se cuela sin querer o queriendo una señora, ¿de acuerdo? Y de repente lo que hago, en lugar de tener una conversación respetuosa, diciéndole, perdone si es tan amable, estaba yo antes que usted, pues lo que haces es de una manera agresiva, ¿no? O le increpas a esa persona, te puntúas con un sí, ¿vale? Pero no solamente con desconocidos, como digo, con amigos, compañeros o familia, ¿vale? La siguiente: cuando estoy emocionalmente alterado, frustrado o enfadado, puedo volverme verbal o físicamente agresivo.
¿vale? Cuando estoy emocionalmente alterado, frustrado o enfadado, puedo volverme verbal o físicamente agresivo. Es decir, estoy también en un estado de alerta, alterado, ¿no? O estoy frustrado por cualquier cosita que me haya ocurrido, y lo que hago es increpar verbalmente a otras personas o incluso físicamente, ¿vale? Te puntúas con un sí. La siguiente. Tengo pensamientos e ideas que otras personas consideran extraños o incluso perturbadores, ¿vale? Si tienes pues una serie de pensamientos que tú piensas que no puedan ser normal, pero además lo compartes con familia o con amigos y piensan que son pensamientos no habituales, un poco extraños o incluso perturbadores, te tienes que puntuar con un sí. La siguiente es: tengo problemas para realizar incluso las actividades rutinarias de la vida diaria. Es decir, te cuesta mucho hacer una actividad diaria. Tienes que hacer de forma continua sobreesfuerzos, ¿no? O incluso no los haces para llevar actividades de la rutina diaria, como puedan ser pues hacer las tareas del hogar, ir a buscar a tus hijos a la escuela, llamar por teléfono a tus padres, a tu madre o a quien sea, ¿vale? Este tipo de actividades del día a día, o incluso lavarse, asearse, etc. Te puntúas con un sí o con un no. Y la última es: he advertido un empeoramiento importante de mi memoria y de mi concentración. Con un sí o con un no, ¿vale? Si últimamente te estás dando cuenta que te está fallando mucho la memoria o que te cuesta muchísimo concentrarte, ¿vale? Entonces, como digo, como es una lista de verificación de angustia emocional para ver si podéis ayudaros a ver si podéis encontraros, o que valoréis si podéis encontraros en un estado un poco, bueno, más límite, ¿no? Que necesitéis la ayuda de un profesional. Si la mayoría de las respuestas o muchas de las respuestas han sido afirmativas, pues mi humilde consejo es que pidáis ayuda profesional para, bueno, que os evalúe de una forma acorde con las consideraciones que ese profesional pueda tener, ¿no? En una entrevista previa, y de esa manera pues que os ponga estrategias, os pongan herramientas, os pongan intervención para salir de este estado en el que os podáis encontrar, ¿vale? Simplemente, como digo, no quiero pretender nada en absoluto más que ayudaros, porque muchas veces sí que es verdad que pensamos que necesitamos una ayuda de un psicólogo cuando estamos ya tocando fondo, cuando ya no podemos más, y no pasa nada por pedir ayuda si habéis detectado que os podéis, bueno, encasillar afirmativamente en muchas de las preguntas, ¿no? de este test que hoy os traigo. Bueno, y por mi parte poco más que deciros. Ya sabéis que en caso de que a mí me necesitéis como psicóloga, me podéis encontrar en menchumoreno.com, y también podéis reservar cita previa en doctoralia.com, buscáis Menchu Moreno y bueno, y si no, pues me escribís un email. Me podéis encontrar en las redes sociales también, en menchumoreno.ps en Instagram, me podéis encontrar en LinkedIn. Por mi parte, bueno, nada más que contaros y agradeceros vuestra atención. Chao.